hay detrás de esta historia. A quien ves en pantalla es Pablo Damián Grottini. Tiene 42 años y está sospechado, reitero, de ser un asesino serial. Y con nosotros está la doctora María Belén Baños, titular de la UFI número 12 de San Nicolás. Doctora, Facundo Pastor, Catalina Elía, en Equipo de Noticias. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Disculpe, yo estoy escuchando muy lejano. Bueno, ya le vamos a prolijar, obviamente, para que usted, lo técnico, para que usted pueda escuchar bien. Doctora, ¿ahí me recibe mejor? No, realmente no. Estoy haciendo un gran esfuerzo y escucho muy bajito. Mil disculpas. Bueno, a ver si lo podemos mejorar. Le hago la primera pregunta, doctora. Ahí está. Ahí usted me escucha bien. Bueno, le pregunto, doctora, ¿estamos frente a un asesino serial? Bueno, a ver, es como demasiado determinante darte esa definición en este momento. Yo te voy a contar lo que objetivamente tenemos en la causa. Esto surge a partir de una muerte que ocurre en el hospital local, Sí. En razón de la cual recibo comunicación de la médica de guardia, la doctora Fernández, que me pone en conocimiento que rodeaba a la muerte circunstancias que la convertían en una muerte dudosa, con la cual, en cumplimiento de su deber médico, dio aviso a la justicia. Bien. ¿Por qué dudosa? Porque, primero, conforme conversaciones que tenían entre los médicos de guardia, pudieron determinar que la persona que había fallecido era la tercera persona que fallecía en la familia por causas similares. Similares me refiero a imprevistas, por cuanto no tenían ninguna patología previa y por cuanto habían sido repentinas y ocurridas también mientras estaban en observación, Claro, por leves descompensaciones en las guardias hospitalarias. ¿Cómo es, doctora, la cronología de las muertes? Primero, Bien, ¿quién muere y quién muere último? 2019 fallece el hermano del detenido, un chico de 32 años, absolutamente sano, deportista, guardavida, y muere en idénticas circunstancias. Llega al hospital llevado por dos familiares, entre ellos el detenido, por un leve mareo. Lo que la historia clínica consigna es que presentaba un estado de somnolencia, compatible con haber tomado, por ejemplo, alguna sustancia que le haya hecho, Claro, que lo haya hecho adormecer. Lo dejan en observación con suero colocado en una habitación privada al cuidado de su madre y de su hermano, el detenido, cuidado alternado. Y en una de las oportunidades en que la madre, según refirió el médico que declaró en la causa, cruzó al kiosco, cuando volvió encontró a su hijo muerto. esa es la primera de las muertes. El hermano. Esa es la hermano. primera de las muertes. La segunda, Sí. Bueno, en su momento se dictaminó una muerte por paro cardiorrespiratorio que no hizo dudar nada en ese momento. O sea, hoy con el diario del lunes, reconstruyendo la historia, las similitudes de los hechos son realmente incriminantes. El segundo hecho es fallecimiento de la hija, 2021, julio del 2021. También llevada al hospital por la madre del detenido y el detenido por un dolor en el pecho, según refiere su padre. Lo mismo, la misma situación, la dejan en la guardia, le hacen todo tipo de estudios, los que de rigor se hace una persona con esa afección, si se quiere, que era un malestar leve. Todo arroja resultado normal, no obstante la dejan en observación, nuevamente con el suero colocado y al cuidado de su padre y su madre. En esta oportunidad ya surge un dato que empieza a hacer más ruido, que por supuesto termina siendo determinante en este momento, que es que el suero aparece manipulado en un momento. Y la doctora, ¿había pasado lo mismo con el hermano o no? No. No. O no lo constataron, claro, o no lo Claro, admitieron, sí. o no se dieron cuenta. Cuando usted habla de suero manipulado, él decía algo así como que el suero perdía. Sí, así es. Como que entraba aire al suero o que el suero estaba pinchado, doctora. Bueno, el hecho de la pinchadura concreta se constató en esta tercera oportunidad, en la muerte de la madre. En relación a la hija, la enfermera, todo el personal médico, a ver, aclaro, el personal de salud recuerda
concretamente los 3 casos, Claro. porque fueron muy llamativos desde lo imprevisible, y no solo eso, la actitud también del detenido, de la hora detenido, llamó la atención a los médicos en las 3 oportunidades. Porque, doctora, la saluda Catalina Elia, ¿cómo era la actitud del detenido? ¿Qué es lo que detectaron estos médicos, estos enfermeros que trataron estas 3 muertas seguidas, digamos, en el mismo lugar, que lo asocian a esta persona, que además es un empleado de una casa funeraria? No sé si algo tiene que ver, pero ¿en qué actitudes lo veían? Bueno, inquieto, entraba y salía de la habitación. ¿Qué más te puedo decir? Como algunos lo describen como con un estado incompatible con el cuadro de salud que presentaban las víctimas, que era normal, te repito, no solo desde lo visible, sino desde los estudios, que ninguno arrojó un resultado que haga pensar en algo grave. Y él estaba como inquieto, sobre todo en el caso de la madre. Él insistía con que la madre tenía que quedar internada, que él no se la iba a llevar a la casa. Todo esto yo lo cuento porque lo relataron los médicos y el personal de salud. No estoy inventando nada, todo está en la causa. Él insistía que quería que la madre se quede internada, que tenga suero y que esté en una habitación privada al cuidado de él. ¿Y él estaba constantemente pegado, digamos, a su familia antes de la muerte de cada uno de sus familiares en los distintos años? Y en el caso de la madre estaba solo, exclusivamente. En el caso de su hija estaba junto a su madre, pero alternado en el cuidado. Y cuando la nena se descompensa en estas 2 oportunidades, una fue cuando la vía apareció dañada y mojada la cama, estaba al cuidado de su padre. Ahora, doctora, me quedo pensando con ese elemento que usted destaca como un elemento sustancial, que es el suero como un objeto, ¿no? Como el suero pinchado, que seguro en el segundo y en el tercer, en la segunda y en la tercera muerte se da, pero también se podría haber dado seguramente en la primera. ¿Qué ponía dentro del suero? ¿Cómo, digo, si usted tiene que describir la mecánica homicida, ¿frente a qué estamos? Bueno, eso es materia de investigación. Yo al ordenar la autopsia, por supuesto, es de rigor la extracción de sangre del cuerpo en una autopsia. Pero en este caso, puntualmente, incluso hice extraer doble muestra de sangre para analizar tóxicos, por supuesto. Y hay otro detalle en el caso de la madre. O sea, usted me está confirmando, doctora, que este asesino, o presunto asesino, por ponerlo en estos términos, envenenaba a sus víctimas. No, no se lo estoy asegurando. Pero yo le estoy diciendo que sí se procuró la reserva de la muestra para determinar si en la sangre existe algún tóxico. Claro, ahora, pero la muerte del 2019 se tiene que saber cómo fue. Están cremados los cuerpos del hermano y de la hija. Cremaron los cuerpos del hermano y de la hija. O sea, los 2 primeros cuerpos, la decisión fue cremarlos. Los cremó y él era el encargado de toda la cuestión relativa a cementerio y bueno. Tremendo, claro. Porque él trabajaba en una casa velatoria, digamos, en una funeraria. En una casa velatoria. Y digamos, y en el trabajo donde él estaba, ¿tenía algún tipo de acceso a una sustancia tóxica, siguiendo la hipótesis de que podría haber algún tipo de envenenamiento vía el suero? Si eso se llega a constatar, ¿él tenía acceso a materiales químicos para envenenar a su familia? No. Él tenía, digamos, con respecto al hospital, tenía sí un tránsito fluido, porque trabajando en una casa fúnebre, sus idas y vueltas al hospital eran habituales. También por eso lo conocían en el hospital. Ahora, con respecto a... No sé si dije lo de la ampolla que se encontró en la habitación. A ver, retomo brevemente. Cuando fallece la madre, pese a que ya estaba fallecida, cuando él avisa, él dijo, mi mamá se quedó dormida, constatan que estaba fallecida, no obstante la llevan a la sala de shock, intentan maniobras que no tuvieron éxito, y cuando vuelven a donde estaba la madre, encuentran la vía del suero pinchada y una ampolla caída por la habitación, abierta, de diazepam. ¿De qué, doctora? Diazepam. Diazepam. Sí. ¿Y qué tipo de ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de droga es qué tipo de droga, doctora, es el diazepam? Es un tipo de droga de la familia del alprazolam,
bueno, es una droga para... No quiero adentrarme demasiado en... Claro. De la benzodiazepina, de la familia de Pero la claramente se trata de una droga que no le estaban suministrando a los pacientes. Bueno, a eso iba. Es una ampolla que no solo no se correspondía con la marca que utilizan en el hospital, sino que ese día no se había suministrado a ningún paciente y más allá de eso tampoco tenía el rótulo del paciente, que es lo que habitualmente hacen cuando suministran esa droga. O sea, se puede inferir que esa ampolla fue traída de afuera. De afuera. Ahora, tampoco puedo asegurar que se le haya introducido esa droga. Hay un dato que surge después del análisis de los teléfonos y las tablets secuestradas al detenido, donde él había realizado búsquedas acerca de qué pasa si se inyecta aire en las venas de una persona. Búsquedas recurrentes, no una, muchas. ¿Qué digo con esto? ¿Qué quiero decir? Que también pudo haberle inyectado aire. O sea, Claro. cualquier sustancia suministrada de manera excesiva en el cuerpo. Está puede bien, causar la muerte. pero doctora, si le hubiera suministrado, estamos, por supuesto, conversando con la fiscal del caso. Primero le agradecemos, doctora, la predisposición y el tiempo que nos brinda, porque hay mucha demanda de la sociedad por un caso que estremece. El día de ayer realmente no pude, pero digo, hoy me parece muy interesante que se Por sepa y supuesto. tampoco que trascienda Ahora, información incorrecta. Si hubiera en la hipótesis de que le pudo haber suministrado aire, que por supuesto también es mortal. Es una hipótesis. Claro, Sí. ¿por qué estaba el diazepam tirado allí? Si no era Bueno, algo... lo determinaremos. Claro. Todo es materia de investigación. Doctora, me interesa objetivamente. Claro, preguntarle cómo fue el comportamiento de este hombre, a quien no hemos nombrado a lo largo de la entrevista, pero recordemos que su nombre es Pablo Damián Grotini, 42 años. ¿Cómo fue la vida de este hombre entre muerte y muerte? Muere el hermano, luego muere la hija, con un lapso de tiempo. ¿Cómo fue su vida? ¿Completamente normal? Sí, por supuesto que también es materia de investigación y lo será. Hasta el momento estamos realmente con las cuestiones urgentes. Incluso en este mismo momento acá en Fiscalía estamos tomando declaración a todo el personal de salud de estos 3 hechos, que son muchos. Pero es parte de lo que será materia de investigación, es ahondar en la vida del detenido. Sí, sabemos que trabajaba en esta empresa funeraria, que también es ministro de culto de la Iglesia Católica. ¿Ministro de la Iglesia? Sí. ¿Y le puedo hacer una pregunta sobre su vida actual? Digamos, ¿le queda algún familiar vivo y han declarado en caso de que sí en la causa? Están declarando. Yo, con respecto a los familiares, hasta que él no estuvo detenido, respeté, por supuesto, el duelo. Pero ya esta semana, después de la detención, empezamos a recibir declaración. Él ¿Familiares directos? Bueno, sí, tiene 2 tíos paternos, que son vecinos de él. Tiene una abuela, también con vida. Sí. Incluso acá en Fiscalía se han presentado una tía, no sabría bien, o sea, por supuesto que hay información que se me está escapando en este mismo momento. Doctora, pero hay familiares presentes y acá. entiendo que no se pregunta. puede entorpecer la investigación, pero, perdón, Javi, hago esta pregunta y ya te dejo. ¿Han declarado en contra de esta persona, los familiares? Los familiares están muy consternados. Nosotros lo que hacemos es charlar, contarles la prueba que hay en la causa e invitarlos a pensar que tal vez estaban frente a una persona que no era quien creían. Solo eso, hay que darles tiempo de que asimilen una situación tan difícil. Es difícil, claramente la familia no lo puede entender, no lo puede creer y necesitan su tiempo. Doctora, Javier Díaz la saluda, ¿cómo le va? Buen día. A ver, volviendo atrás, volviendo a las pruebas que usted tiene, Sí. esa vía, la vía que utilizaron para, la primera y la segunda, que utilizaron para pasarle suero fisiológico a la madre de este hombre, ¿usted la tiene incautada? ¿La tiene? ¿Perdón? ¿Incautada? Sí, claro, sí, por supuesto. Vamos a aclarar algo, porque dentro del escrito que usted ha hecho, para la imputación obviamente, yo lo he leído, usted refiere que los enfermeros le cuentan que la primera, a ver, él sale y dice, está perdiendo,
la vía que tienen, le pasaban el suelo, ¿no? Y cuando llegan, lo revisan, sí, efectivamente, y tenía una pinchadura de lado a lado la vía. La vía es finita, es la que se coloca acá, ¿no? Sí. Y en la segunda oportunidad, después de fallecer la mujer, cuando van y ven, estaba pinchada, pero no de lado a lado, sino que de un lado solo, ¿no es cierto? Es decir, como que había afinado un poco la puntería, ¿puede ser? Exactamente. Bueno. Así como lo dijo. A ver, pero Javi, repetí el dato porque me parece... Claro. Cada dato que se incorpora, doctor, a esta historia es un dato, un elemento más que no deja de sorprendernos. Yo por ahí la presenté a usted de manera muy abrupta diciendo que se trata de un asesino serial, lo determinarán ustedes, pero repetí ese dato, Javier, porque me parece sumamente importante el dato que Javi acaba de decir, en tanto lo que podríamos llegar a determinar una mecánica homicida. Claro, repetilo, Javi, a ver. Es decir, lo voy a mostrar con esto, con un marcador. Esta es la vía. La vía, doctora, estoy mostrándolo, usted no nos ve. La vía es la que va justamente en la vena donde se insufla, por ejemplo, suelo fisiológico o algún otro tipo de sustancia. Supongamos que esta es la vía, aparte de la vía, lo que había hecho él, presuntamente, es pinchar, pero ¿qué pasó con la aguja? Pasó de lado a lado, para introducir algún líquido, o en este caso psicotrópicos, como se presume también. A propósito pasó de lado a lado. Es lo que se presume. Él, cuando hace esto, lo que creen los investigadores, cuando hace esto, claro, se le frustra. Llama a la enfermera y le dice, mire, está pinchada la vía. Cuando vuelve la enfermera, observa, sí, le dice, pero no pasa nada, pero igual la vamos a cambiar. La cambian. Cuando a la mamá, al poco tiempo, al poco rato, la tienen que llevar porque ya estaba como, él dice, está adormecida, ¿no es cierto? Como que se quedó dormida. Sí. ¿No? Una cosa así. Entonces va y llama a las enfermeras. Vienen las enfermeras y se dan cuenta que estaba muriendo. Prácticamente. Entonces la llevan al shock room para tratar de reanimarla, terapia intensiva, y no lo logran. Después de todo esto, las enfermeras vuelven a la habitación. Cuando revisan la vía estaba atravesada solamente de un lado. Es decir, no es que había atravesado de lado a lado, sino una punta. Es decir, lo que creen es que logró pinchar solamente de un lado para introducir algún líquido y que no se fuera por el otro lado. Eso es lo que encontraron y lo que tienen incautado ustedes, doctora, ¿no es cierto? Que es una prueba importantísima. Exactamente, lo relató muy bien. Yo no veo lo que está mostrando. Es una lapicera con otra lapicera, es para mostrar nada más el tamaño de la vía, un poquito más chico. Quiero graficar lo siguiente, es importante. Esto, vio que la vía tiene el suero, tiene la manguerita y tiene el regulador. Él pincha entre el regulador y la vena, más cerquita de la vena, a unos 10 centímetros de la vena. Él pincha, a ver, el pinchazo está a 10 centímetros de la vena aproximadamente. Doctora, van a ser correctos. Doctora, le hago 2 o 3 preguntas cortas agradeciéndole, no queremos, por supuesto, extender ni complicarle a usted el trabajo porque sabemos que está en este momento trabajando. Por suerte tengo un equipo de trabajo que seguro. Increíble. Y hay que destacar que muchas veces uno pone una mirada o un comentario crítico a la justicia y que hay cientos de fiscales en todo el país que trabajan de manera muy acertada, con pocos recursos y de manera muy correcta, que seguramente será su caso, doctora. Este hombre, le agradezco, por favor. También salimos a contar cómo son las cosas, cómo trabajamos y lo que hay en la causa. ¿Qué tarea hacía este hombre en la funeraria? Tarea administrativa, de hecho, acá en la Fiscalía también lo conocen, porque venía tal vez a buscar un oficio para entrega de un cuerpo, para el traslado de un cajón, que es lo que se hace después de una autopsia, por ejemplo, las cuestiones administrativas. Y por último, doctora... Facundo, y la funeraria donde él trabaja hizo el servicio. Hizo el servicio de su familia. Sí. ¿No es cierto? Sí, fue el día martes, sí. Claro. Sí. Y le digo algo, doctora, porque ahora seguramente Facundo y Cata le darán la última pregunta. Yo sé que usted es prudente y demás, pero para nosotros y para los que hacemos policiales, periodismo de policiales y demás, esto es una característica del asesino serial, así calificado, porque el asesino serial es aquel que asesina a más de 3 personas en un periodo sucesivo y en muchos casos a más de 30 días de diferencia. Es eso. Eso es un asesino serial. Bien. ¿No? Te lo dejo ahí para la cuestión periodística. Sí, por supuesto que sí. Pero doctora... Tiene todas las características, eso quiero decir. Doctora, por último, ¿este hombre habló? ¿Dijo algo? No, él
prestó declaración sin responder preguntas de la Fiscalía. No obstante, se limitó a contar cómo fueron las muertes, básicamente reproduciendo un poco lo que decían las historias clínicas, que ingresó con mareo, y muere a tal hora por paro cardiorrespiratorio. Contó eso. Yo, no obstante, le hice saber la prueba vida en contra, le di lectura de todo, incluso del historial de búsquedas. Finalmente le pregunto, ¿usted entiende ahora por qué está detenido? Y me dijo que sí, y eso fue todo. No respondió preguntas de la Fiscalía. O sea, usted le dijo, si él tenía en claro por qué estaba preso, o sea, él está dentro, digamos, él comprende, digo, no estamos frente... Le di lectura puntual y precisa de todas las pruebas, y con esa finalidad, para saber si comprendía, el cumplimiento de mi deber también. ¿Usted comprende perfectamente la prueba que existe en su contra y por qué está detenido? Me contestó, sí, y punto. Estaba tranquilo.